levantaba de la cama de ella. Nunca había habido... Y tiene una cosa esta película que no es da la sensación que nunca ninguna otra película de Hitchcock lo tiene, que esta película sientes olores. Sí, sí. Es una película como que te despierta el... Sí, por eso te decía, el sentido olfativo. Sí. Y hay un elemento, y se mencionan muy a menudo cuestiones relativas a los olores, etc. Hay una cosa al final de la película, nos hemos centrado más bien en la primera parte de la película y en los aspectos del Londres de la película, pero al final cuando el tema del hospital, un tema que queda un poco en nebulosa es cómo consigue, o a mí se me ha escapado al verla, la solidaridad del resto de los que ocupan con él la sala en el hospital para fugarse del hospital. Eso no queda, me parece... Sí, yo creo que es la típica cosa que hace Elipsis, pero yo creo que es muy verosímil que en un hospital de una cárcel... Que son todos mayores, además. Que pero son todos presos, además. Sí. Entonces, yo creo que todos los presos se solidarizan con el que iba a escaparse por definición. Pero logra la solidaridad, por lo menos, de casi todos que están despiertos. Y yo creo que como él tiene ya muy claro que el culpable es Rask, les ha contado toda la historia de cómo el otro le ha hecho una encerrona y le ha hecho parecer culpable, y le ha delatado, etcétera, y todos están a su favor. Porque yo creo que además eso de narcotizar al guardián se apunta a cualquiera. Sí. No, y aparte lo narcotizan de una manera chapucera. Sí, inmediatamente. Ahora, tan chapucera como certera, porque vamos, que ha robado y tal. 6 para que le digan, tómate un té, y no le da tiempo a llegar al fondo del vaso, de la taza, ya se ha caído. Pero es verdad, lo que tiene es que hay algunos cortes como de guión o de montaje. La parte que él desaparece de la película es media hora, ¿eh? Le olvidas, y entonces vas con el otro tipo. Y entonces ahí ya... ya Eso Schaffer cuenta que él le hizo un guión muy tradicional, es decir, que se entienda todo. Que era la gracia. Mira, la única forma de ser profundo, si vale ese término y ya, o de hablar de cosas, como decía al principio, concretas y abstractas al mismo tiempo, es que todo se entienda. Es decir, porque es ahí donde él puede jugar metiendo otras cosas y hablando de lo que va a hablar toda la película, que es ese falso culpable, pero sobre todo el mal, que es algo que, como católico, a Hitchcock le obsesiona. Lo que pasa es que es, como decía antes, católico y escéptico al mismo tiempo. Es decir, el mal existe. El mal existe porque hay un plano, claro. Volviendo otra vez y volvemos a la primera parte de la película, en donde insiste muchísimo. Porque, claro, Hitchcock, dices tú que es católico. Luego, es de formación católica, sí. Hijo de padres católicos en una Inglaterra muy victoriana. Eso tiene un punto. Cierto. Y luego hay un plano que es el de la cruz, cuando está estrangulando a la mujer de él, se ve insistentemente, insiste en la cruz, ella está rezando, y cuando ya no ve, cuando ve que va a ser, bueno, que la va a asesinar, dice una frase, no recuerdo textualmente, dice, yo creo que, en fin, que haz algo por mí, o que va a ser una cosa así. Sí, ella está rezando. Ahí está rezando. Está rezando una de esas plegarias tradicionales que incluso yo creo que lo rezan los... Pero hay una vertiente, ahí veo yo, Fernando, sin embargo, un aspecto crítico desde el catolicismo que tú dices que... más bien de formación católica, de la gran interrogante de por qué la muerte, por qué me toca a mí, viene a decir la mujer, ¿no? En el hotel, el tipo del hotel, el mozo del hotel, cuando habla con el conserje, con la recepcionista, el viejísimo mozo del hotel, sí, pero muy apuesto, y muy echado para adelante, porque la mujer todavía duda, incluso se asusta. Él dice una frase bastante curiosa, dice: a veces al pensar en el mal de los hombres me entran ganas de vomitar. Dice, ¿cómo puede suceder esto? Y volvemos a lo que tú decías antes, ¿cómo puede suceder esto aquí, en esta calle y en esta vida cotidiana todos los días, y en cambio nos estamos cruzando con personajes que son capaces de hacer esto, y que además son personajes que no son ni fríamente capaces de hacer esto? Pero incluso en esa escena donde hay una cierta trascendencia, donde hay un mayor suspense, también hay un golpe de humor cuando la mujer le dice al conserje: pero hombre, un asesinato en nuestro hotel, ¿no? Y menos en la habitación de Cupido. O sea que ahí también vuelve la ironía. Eso que decíais, acordáis una frase hacia el final, el inspector, que cuando está hablando qué es lo que podía haber cogido para haberle roto los dedos, y que es lo que buscaba, que sea un pañuelo con una anagrama, que no sé qué, menciona un crucifijo, y dijo: no, un crucifijo no le pega. Y entonces hay un momento en el que eso lo dice la mujer, y el otro le dice: bueno,
el espíritu religioso y los crímenes sexuales están íntimamente ligados. O sea, que hay algo de Buñuel en esas cosas. Yo creo que el elemento básico, yo creo que más que católico, lo que hay en Hitchcock es un elemento de formación jesuítica, religiosa, que es lo que compartía, claro. Y de los jesuitas muy en particular, que es lo que compartía con Buñuel. Tenía Buñuel absolutamente. O sea, que yo creo que eso es muy de formación y que además son siempre muy casuísticos, hay que reconocerlo. O sea, no generalizan nunca nada. Son siempre de una casuística llevada a sus máximos. Oye, y después las obsesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, está del personaje es que el amor perverso de Cary Grant en Encadenados. ¿Os acordáis? Que le hace casarse y, en teoría, si se casa y vive con ella, pues sabe que va a tener relaciones. O, por ejemplo, la obsesión casi fetichista en Marnie la ladrona, ¿no? Sí, y aquí se repite con un cierto morbo. Por eso lo decía al principio, ¿no? Que parece un Hitchcock más desatado en determinadas escenas que lo que había sido hasta entonces. Pero el asesinato es de una crueldad. Pero brutal. Brutal. Es como el que hizo en la película anterior en Cortina Rasgada. Y al final, ¿cómo acaba? Con el plano ese que no se le ha olvidado nunca a nadie que ha visto esta película, de la chica muerta y la lengua al lado. Ese plano no se lo ha olvidado a nadie que ha visto esta película. Eso es lo que decía. Es tremendo la fase del asesinato. Conforme la está estrangulando, quizá ese último plano que a lo mejor pues, a mí es que está muy bien, la graduación es perfecta, porque ella al principio ve, este es un sinvergüenza, luego quiere violarme, bueno, ya, pero luego se da cuenta que él es el asesino, y además, o sea, que van las tres fases muy bien dadas. Los pequeños válvulas de escape que le dan, vamos a ir a comer, porque como salvación el ir a comer. Ella se da cuenta que ocurre algo anormal y va al teléfono y el teléfono ya no le deja hablar. Va a volver en 5 minutos mi secretaria. Exactamente, o sea, se van cortando todas las salidas. Lo que dices tú, José Luis. Va en un crescendo, pero muy bien. Maravillosamente. Bueno, iré a comer con este pesado. No, después de ir a comer dice, bueno, si tienes un abuso sexual, este no es el sitio, vayamos a otro lugar. Es una sucesión de elementos que conducen a la... Encerrando, que es muy angustioso. Es angustioso, sí, por eso ya al final el último plano a mí... La actriz lo transmite muy bien, al final, me va a matar. Y los primeros, los primeros planos... Ya cuando se ha cuenta de la corbata, es un momento también que es los clave. Primeros planos son muy expresionistas, los de Ras. Cómo le va tomando en esa misma sucesión, cómo los dos personajes se van decantando hasta el drama final. Esa es una escena de esas que estaban dibujadas hasta el máximo de detalle y además encuadrado de tal manera que se viera hasta un cierto punto y no se viera más allá de eso. O sea, es de las escenas a las que dedicó 3 días de rodaje. Sí, yo tengo la sensación nosotros le hemos dedicado toda gran parte del coloquio, ¿no? ¿Tú no crees que esta película da la impresión de que es la que menos storyboard tiene de todas las de Hitchcock, la que es como más espontánea? Tiene eso en alguna porque tiene mucha improvisación, pero es una improvisación hecha sobre una preparación de arriba. Sí, además él lo tenía todo, como lo decía, en la cabeza y estaba rodado, pero aquí da la impresión de que hay algo más. Tenía el guión muy escrito, lo que pasa que yo creo que es probablemente la que dejó más libres a los actores y dejó más campo, en lugar de cerrarles y hacerles marcas, mover un poco más la cámara adaptándose a los actores. Es una película que tiene mucho más pequeños movimientos de cámara de reencuadre de lo habitual en él. Corrige más. Es más fluida, más flexible, digamos. Y es una película que sí que lo que tiene es un elemento como de menos milimetrado que otras películas. No está como en otras, que es el encuadre perfecto, que corresponde un contraplano perfecto a ese encuadre. Aquí y que deja que entren elementos de vida que no significan nada, porque una cosa que hay en Hitchcock es que cada cosa que hay en un encuadre está allí porque él lo ha querido. Claro, en ese sentido, es como Dios, digamos, aquí no hay nada que... Sí, lo que decía Godard de controlar el universo. Y de repente en esta película deja de controlar el universo y deja que haya elementos del universo que fluyan por allí y que si aparece por allí unas flores que son de un color, le da igual que sean de ese color, que en otra película hubiera hecho que fueran azules y que cuadraran con nosotros. Cuando llaman a la policía, él espera y sale a la calle. A ver si viene el coche, eso es muy bonito. Sí, él sale y no ve el hotel, y vuelve, y la otra mira, entonces hasta que aparece el coche, y con los policías que se bajan. Es la vida cotidiana. Eso está muy bien. Es la vida cotidiana. Hay ese movimiento que...